Nuestro pueblo quedó en silencio, un silencio terrible, mucho miedo, muchísima gente escondiéndose, otros tuvimos que huir para proteger nuestra vida, sacar a nuestra familia. El pueblo seguía rodeado, detuvieron a más personas en otros lugares diferentes de Atenco. Ese día, más de 200 personas detenidas, 2 asesinatos, el niño de nuestro pueblo, de San Francisco Acuescómac, de Atenco, un estudiante universitario, también asesinado, y nuestros compañeros y compañeras que fueron llevados a la cárcel, en el trayecto fueron torturados. Más de 6 horas golpeados, torturados, y las mujeres que estaban ya bajo resguardo de la policía fueron violadas. Hubo violaciones tumultuarias. A las mujeres de más de 60 años las obligaron a realizar sexo oral a los policías. Hubo un salvajismo terrible y principalmente hacia la mujer. Las mujeres fueron entregadas a los policías como botín de guerra. Las amenazaban diciéndole que eso se merecían por andar en la revuelta y para que se les quitara lo valientes. Después de todo esto, las llevan a todas a la cárcel. Ellas denuncian lo que vivieron y en la televisión, en la radio, en la prensa, todo el mundo dudaba. Decían que eso era mentira, que no las habían violado. Y incluso se burlaban. Hubo un funcionario en televisión que se le preguntó que por qué había permitido las violaciones y él dijo que no habían sido violaciones, solamente algunos manoseos, actos libidinosos, pero que eso es normal porque pues iban mujeres y pues los policías a veces se les pasa la mano, pero que eran delitos normales, no pasaba nada. Sin embargo, cuando ese mismo 4 de mayo empiezan a identificar a todos los presos y presas, se dan cuenta que hay 5 extranjeros. Un chileno, una mujer chilena también, 2 catalanas y una mujer alemana. Y de inmediato, ese 4 de mayo, fueron deportadas cada uno a su país. Y cada uno en su país hizo una denuncia. Y cuando en México se enteraron de que las mujeres extranjeras estaban denunciando el terror y la tortura sexual que vivieron en Atenco, entonces en México se le dio credibilidad a la voz de las mujeres mexicanas. Toda esta experiencia fue terrible, quedaron graves daños en nuestro pueblo. Para el día 5 de mayo llega nuevamente la otra campaña a decirnos que no estábamos solos y nuevamente en el pueblo son mujeres las que vuelven a salir a la calle con el machete en mano, exigiendo libertad y justicia para nuestro pueblo. Poco a poco los presos fueron saliendo, recibían cartas donde se confirmaba que eran estudiantes, que eran profesores universitarios, que eran abogados, que eran defensores de derechos humanos, que eran observadores de derechos humanos, otros que eran representantes de organizaciones sociales. Poco a poco fueron saliendo. Al final, ya para 2008, casi 2009, dictan sentencias. Quedaban 12 presos. Para 9 de estos presos, que los trasladaron a un penal de mediana seguridad en Texcoco, les dictaron una sentencia de 31 años y 10 meses de prisión.
y a nuestros 3 compañeros que estaban en el penal de máxima seguridad en el Estado de México, les dictaron una sentencia de 67 años y medio de prisión. Nosotros seguimos en lucha por su libertad. Meses más tarde, a nuestro compañero Ignacio del Valle le dictan otra sentencia más de 45 años, con lo cual para él sumaban 112 años de prisión. La opinión pública veía esto como algo que no habíamos visto nunca, y Ignacio del Valle desde la cárcel decía: del tamaño de las sentencias es el tamaño del miedo que nos tienen. Sin embargo, sobre todo luchen para sacar a los 9 presos que están en el Molino de Flores, porque los que estaban en el Molino de Flores, ninguno de estos jóvenes, de los 9, no había participado en la lucha social, no tenía nada que ver, y ya tenían una sentencia de casi 32 años. Y nosotros dijimos: vamos a luchar por los 12, queremos a los 12, no solo a los 9. Entonces ya en muchos lugares de la República Mexicana, en Europa misma, en muchos países, se escuchaba la voz exigiendo justicia y libertad para Atenco. Pero sin embargo habíamos quedado invisibilizados. Los medios de comunicación guardaron silencio y no se decía nada de Atenco. Sin embargo, decidimos impulsar una campaña que uniera todas estas voces, y en 2009 se le impulsó con más fuerza a la campaña nacional e internacional Libertad y Justicia para Atenco, convocada principalmente por 2 obispos, que son el obispo Samuel Ruiz y el obispo Raúl Vera. Ellos convocaron, y de inmediato personas solidarias como Manu Chao dijeron: me sumo a esta campaña, y muchas personas en Europa y en otros continentes, en la misma República Mexicana, se sumaron a esta campaña, sobre todo grandes personalidades, pintores, artistas, escritores, músicos, actores, cantantes. Nos dimos cuenta cómo artistas muy importantes, cuando aparecían en televisión o tenían que dar un premio muy importante, aprovechaban esos segundos para decir: libertad y justicia para Atenco, presos políticos, libertad. Y estas voces se escucharon en muchos lugares. Los grupos musicales, grupos de rock, grupos de cantantes muy famosos, nos daban un espacio en sus conciertos para que fuéramos a difundir todo esto. También en 2007 logré salir de México, venir aquí a Europa, donde muchas personas solidarias me ayudaron a ir de un lado a otro para difundir. Finalmente llegué al Parlamento italiano, hice la denuncia, y días más tarde el Parlamento italiano dirigió un pronunciamiento al gobierno mexicano. Así también en internet nos ayudaron a que estuviera vigente los hechos de Atenco. Y de esta manera, ante una presión social tan grande, tan fuerte, donde dábamos las razones por las que exigíamos la libertad, finalmente, a mediados de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que efectivamente sí se habían violado los derechos humanos en Atenco.